5, versículo 12. Gracias, hijas. Son magníficos. Aleluya. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante. Voy a leer la Biblia, lenguaje actual. Usted sígame con la Reina Valera o cualquier otra versión que usted tenga, por favor. Amén. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice: el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Versículo 13. Antes de que Dios diera la ley, todo el mundo pecaba. Pero cuando no hay ley, no se puede acusar a nadie de desobediencia. Versículo 14. Sin embargo, los que vivieron desde Adán hasta Moisés tuvieron que morir porque pecaron, aun cuando su pecado no fue la desobediencia a un mandato específico de Dios, como en el caso de Adán. En algunas cosas, Adán se parece a Cristo. Versículo 15. Sin embargo, no hay comparación entre el pecado de Adán y el regalo que Dios nos ha dado. Por culpa de Adán, muchos murieron. Pero por medio de Jesucristo, Dios nos ha dado un regalo mucho más importante para el bien de todos. Más adelantito, capítulo 6, siempre en el libro de Romanos, versículo 20. ¿Está listo para oír lo que voy a leer? Ok. Cuando usted era esclavo del pecado, no tenía que vivir como Dios le agrada. Vuelvo a leer. ¿Alguien me podría decir lo que dice la Reina Valera en el capítulo ese que estoy leyendo? Póngase de pie, un micrófono. Reina Valera, ¿quién tiene Reina Valera? ¿Tú sabes qué tipo de Biblia tienes en tus manos? A ver. Que tenga Reina Valera. ¿Ok? De Dios. Cuando usted era esclavo del pecado, no tenía que vivir como a Dios le agrada. Pero ¿qué provecho sacaron? Tan solo la vergüenza en vivir separados de Dios para siempre. Versículo 22. Sin embargo, usted ya no son esclavos del pecado. Ahora son servidores de Dios. Y esto sí que es bueno. Pues el vivir solo para Dios le asegura que tendrá la vida eterna. Repito, dice esta versión, el vivir solo para Dios le asegura vivir la vida eterna. ¿Ve por qué tanto conflicto? Ok, sigo leyendo. 23. Quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte. Pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Hoy en día hay mucho problema y mucha confusión. Es como cuando el freeway se estanca. Y entonces usted lleva prisa porque usted tiene un compromiso. Pero usted sabe que es imposible porque el freeway está lleno de vehículos. Ok. Hay congestamiento. Hay congestión de tráfico. Igualmente sucede en el caminar cristiano. El diablo sabe que él ya fue derrotado y fue vencido. ¿Por quién? Por Cristo. Pero si nosotros no lo reconocemos como hijos de Dios, entonces nosotros vamos a estar traguando. Vamos a estar en arena movediza. ¿Por qué?
Porque primero no hemos reconocido cuál es nuestra identidad en Cristo. Al diablo no le interesa que tú reconozcas tu identidad. Porque cuando un ser humano reconoce de dónde Dios lo ha sacado, cuando un ser humano, repito, reconoce de dónde Dios lo ha sacado, ese tipo está siendo forjado y formado por Dios para algo muy especial. Acuérdate que de por medio está el regalo de Dios, no el ministerio de un hombre, no el nombre de una misión, no nada religioso. Tiene que ser el evangelio de Cristo. Ok, estoy hablando de lo que es el pecado en sí. Hoy en día la psicología, la psiquiatría, aún en nuestra sociedad, ha cambiado el significado de muchos términos. Por ejemplo, ¿cómo crees que le llama la psicología, la psiquiatría? ¿Cómo crees que le llama al alcoholismo? ¿Alguien sabe cómo le llaman al alcoholismo? Enfermedad. Ok, como hijos de Dios, ¿es pecado o es una enfermedad? Ok, pero ¿por qué? Ellos fomentan por la televisión, por la radio, que es una enfermedad. Es algo que se está moviendo en el mundo físico. Acuérdate que el hombre es tripartito. El hombre es tripartito. ¿Sabe lo que es tripartito? ¿Sabe lo que tú eres? Cuerpo, alma y espíritu. Y una cosa es el cuerpo, una cosa es el alma y una cosa es el espíritu. Pero yo no me voy a detener en eso. No me interesa hoy. Porque estoy preparando un tema y lo voy a estar dando los días lunes, lo que es la sanidad interior. Porque muchos miembros del cuerpo de Cristo, el resentimiento, la amargura, la falta de perdón, los está llevando a la puerta del infierno. Repito, la amargura, la falta de perdón, el resentimiento, no tiene nada que ver en el reino de Dios. Entonces esto nos aparta, nos aleja de lo que es Dios. Pero una cosa es el pecado y otra cosa son las cosas internas de cada uno de nosotros. Entonces escuche bien esto. La psicología, la psiquiatría dice que el alcoholismo es una enfermedad. También dicen que la homosexualidad es una enfermedad. ¿Estás tú de acuerdo? Yo no lo sé. Dicen que el aborto es acción de escoger. Muchos de ustedes, no espero equivocarme, fueron rechazados cuando estaban en el vientre. Yo no sé los pecados que cometieron tus antepasados, tus abuelos, tus padres. Yo no lo sé. Por eso la importancia de estar en los secretos de Dios. Porque una cosa es el pecado, oiga lo que le voy a decir, y otra cosa es la iniquidad. Porque al hombre le cuesta adaptarse al sistema de Dios. Porque al hombre, aunque se le ponga lo bueno por delante, jamás va a escoger lo bueno. ¿Por qué? Por la naturaleza que está en él. Por la libertad, el libre albedrío que Dios le ha dado para escoger entre el bien y el mal. Y esos son estorbos para poder entender lo que Dios quiere hacer en la vida de un ser humano. Escucha por favor. Entonces, el hombre dice el aborto es un derecho de escoger. La drogadicción es la calificación, es una enfermedad mental. La pornografía es un arte. ¿Sí? Jesús no le llamó ni al aborto, ni a la pornografía. Escucha bien, ni al homosexualismo. Jesús
le llamó pecado. No, es que ahora no, pecado. Y no estoy hablando de la murmuración ni de la crítica. Estoy hablando de los pecados que más afectan a la sociedad. Algo que Dios me hacía ver. Una cosa es una falta y una cosa es el pecado en sí. Por eso Dios a nosotros nos ha dado el amor de Dios. Y cuando un hombre de Dios y una mujer de Dios está fundamentado en la fe de Cristo, es una mujer, un hombre que está dispuesto por amor a perdonar cualquier falta. Y cuando es pecado, entonces hay que dialogar. Pero Dios no nos ha puesto a nosotros para juzgar, ni criticar, ni para levantar dictamen contra nadie. Pero, ese es el punto. Pero, en la iglesia hay mucha confusión. Y no solo en esta iglesia. Esto es a nivel mundial. ¿Qué es pecado? Anótelo por favor. Pecado es una transgresión a la ley de Dios. O sea, Dios tiene leyes. Es cuando tú vas a sacar una licencia de manejar. Gracias a Dios que ahora lo ponen en español. Pero a mí me ha tocado todo en inglés. Yo no entiendo el inglés. Pero por eso yo llevo un intérprete. Y esta persona que está a la par mía me va leyendo cada punto. ¿Qué significa? ¿Quieres, por ejemplo, te preguntan, ¿quieres donar tus órganos en caso de un accidente? Entonces tú dices sí o no. Tú practicas el alcoholismo, tú has fumado marihuana, crack, cocaína, tienes alguna deficiencia física, tienes algún problema físico. Todo eso va en el examen para poder obtener la licencia de manejo. Y te lo terminan haciéndote el examen de la vista. ¿Por qué? Porque lo que van a poner en tu mano es vital. Quiero hacerles sentir la responsabilidad de ser hijos de Dios. ¿Y qué es lo que produce el pecado? Esto es una licencia. Cada vez que yo voy a renovar, yo tengo que hacer ese examen de 10 preguntas. También hacer el examen físico. Me ponen 2 aparatos y me ponen las letras del abecedario. Y primer faceta, boom, ¿qué dice ahí? Y yo tengo mi intérprete porque ellos no hablan español. Qué lindo que tengo el Espíritu. Y mientras el Espíritu de Dios esté sobre mí, le vamos a dar guerra al diablo. Le guste o no le guste. Porque aquí no le vamos a dar coherencia a los hombres. Y mi problema es cuando llegan a las letras pequeñitas. Y no le miento, le atino. Yes, pero a mí se me es válido. Porque la mujer que me está haciendo el examen dice, este es latino, no habla inglés. Y es Z y yo digo es S. Es N y yo digo M. Y ella dice, wow. Y yo sé que lo estoy haciendo mal. Pero la pregunta es, ¿por qué me hace pasar? Si ella sabe que yo no estoy contestando adecuadamente. Pecado es una transgresión a las leyes de Dios. El hombre está como está porque ha ofendido a Dios y ha transgredido a Dios, las leyes, los mandamientos. Por ejemplo, oiga bien, cuando en un hogar no hay paz, sino solo contiendas, celo, ahí se ha violado los principios de Dios. No hay cosa más difícil cuando de repente el hombre peca. Y entonces el hombre dice, no le gusta al hombre reconocer. Entonces él busca ayuda. Y los que están arriba, supuestamente creemos nosotros que Dios es el que va a aconsejar. Y entonces uno dice, ok, dice uno como hombre, el pecado no es de muerte, es una falta. Pero hay fariseos en medio de la iglesia
que no entienden lo que es una falta y un pecado. En otras palabras, hay personas que están a tu lado, que solo están esperando que tú cometas un error para justificar todas las faltas y errores que ellos han cometido. ¿Oíste lo que dije? No lo voy a volver a repetir. Allá están mis generales diciéndome, cuidado, cuidado, cuidado. ¿Por qué vemos en ciertas naciones hambre, miseria, en niños jóvenes y en adultos? ¿Por qué hay tanta miseria? Número uno, escríbelo. Porque han pecado al ir en pos de otros dioses. No han buscado el verdadero Dios. Porque tú te preguntas, ¿por qué mi nación X? ¿Por qué el hermano X cayó? ¿Te acuerdas cuando el pueblo de Israel va en pos de la conquista? Destruye a Jericó. Pero hay un pueblito llamado Ai. Y Dios dice, ese lo llamo para mí y no vayan a tomar nada de Ai. Es anatema. Está apartado para mí todo lo que hay en Ai. Pero hay un hombre. Fue un hombre el que pecó. No solamente tomó un lingote de oro. No solamente tomó unas piezas. No solamente tomó un manto. Y él lo cubre todo lo que toma. Y va y lo entierra en su tienda. Yo voy a ir a la porción. El hombre no entiende lo que es servirle a Dios. Esto es debido a muerte. Dios no está jugando con nosotros. Entonces en la mañana yo me tiro al suelo. Entonces le digo, Señor, ya no más. Hasta aquí se acabó. Eres un derrotado. Te equivocaste conmigo. Y me dice, no me he equivocado contigo. Me dice, levántate y comienza a adorarme y a levantar las manos. Y entonces fuera mi voluntad, comencé a adorarlo. Y cuando menos esperé, comencé a sentir algo tierno, algo dulce, algo hermoso en mi corazón. Mi corazón comenzó a palpitar aceleradamente. Porque vino él y lo toma y me dice, yo estoy contigo. Y no hay cosa más difícil si el hombre está en pecado. Porque el pecado te aísla de Dios. El pecado te aparta. El pecado pone una línea divisoria entre tú y Dios. ¿Ves? Por eso el proverbio dice, has pecado, confiésalo. Y al confesarlo dice, apártate. La iglesia no ha entendido eso. La iglesia se convierte en juez y dice, no, que lo destierren, que le quiten los privilegios, que no, mijo, estás mal, mijo. Eso no es lo que Dios dice. Por eso es que la Biblia dice que al hijo que él ama, dice, yo lo corrijo. No dice que lo mata. Entonces, ¿qué es una corrección? Una cosa es corregir y una cosa es dictaminar un juicio. Entonces la iglesia está atravesada. La iglesia no sabe para dónde va, ni quién es su Dios. Cuando uno peca, se violan los mandamientos de Dios. Y la paga del pecado es destrucción. No hay otro veredicto. Vaya conmigo al capítulo 6 de Génesis. Rapidito. No me digas que por causa del pastor hay división en tu casa. No me digas que por causa del ministerio has perdido la paz en tu casa. No me digas que la contienda y los celos que hay en tu casa es culpa del ministro. No, es porque hay pecado en tu casa. Pero tienes que saber qué tipo de pecado ha entrado a ministrar en tu casa. Cuando el hombre de Dios, cuando el hijo de Dios pierde el deseo de servirle a Dios, ese tipo está en una cuerda floja. Porque no es lo mismo servirle a Dios que estar sentado en una banca. Una cosa es servirle a Dios de todo corazón y otra cosa es estar en una banca solamente calentando un asiento. No me digas que es el mismo valor. No hay cosa más hermosa cuando tú y yo nos enrolamos en las cosas de Dios, en los negocios de Dios, en la obra de Dios. Porque hay un muro, hay una protección sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos, sobre nuestra esposa. Cuando uno le sirve a Dios y uno sabe que le sirve a Jesús, no al hombre.
Porque del hombre uno no puede esperar nada bueno. Del hombre solo uno espera enojo, señalamiento, ira, gritería. Pero de Dios es lo contrario. Entonces ves la capacidad de un cristiano. Dice la Biblia en el capítulo 6 de Génesis: en este mundo la maldad de los hombres, versículo 5, mujeres, iban en aumento. Siempre estaban pensando en hacer lo malo y solo lo malo. Cuando Dios vio tanta maldad en ellos, se puso muy triste. Estoy leyendo lo que dice la versión nueva, la versión NBI. Se puso muy triste de haberlo hecho. ¿Qué? Haber hecho al hombre, al mundo. Y lamentó haberlo puesto en la tierra. Por eso dijo: voy a borrar a este mundo, a la humanidad que he creado. Voy a acabar con toda la gente y con todos los animales. Estoy muy triste de haber hecho. Sin embargo, Dios fijó sus ojos en Noé y lo vio como justo, que era un hombre que tenía una conducta buena. Noé fue llamado justo porque él, aunque miraba lo que miraba, no se dejaba perturbar. Oyera lo que oyera, él no se dejaba minar. Entonces, cuando Dios tira el dictamen, se da cuenta que hay un hombre justo. Entonces, al haber un hombre justo en un lugar, en una ciudad, en una casa, las cosas cambian. Los dictámenes de Dios cambian, varían. Entonces fue llamado justo. Dice que Dios se encantó con ver la conducta del hombre que se llamaba Noé. ¿Tú sabes lo que significa el nombre Noé? Consolación. Consuelo. Dios necesitaba ver algo diferente. Dios se sintió tan mal al ver que lo que había creado, lo que había formado, estaba decidido, dispuesto a lo malo. Dios se pone muy triste. ¿Cuál es tu conducta? ¿Cuál es tu manera de pensar? ¿Qué piensas? ¿Que lo vas a lograr tú solo? No, no. A Dios no le interesa la psicología, la filosofía. A Dios no le interesa. A Dios no le interesa tu conocimiento. A Dios no le interesa tus títulos. Lo que Dios busca en ti es un corazón contrito y humillado, que reconozca que Él es el que tiene el control sobre todas las cosas. Y punto y aparte. Dáselo fuerte. Sin embargo, dijo: voy a hacer un trato contigo. ¿Sabe lo que es hacer un trato Dios con un hombre? Entonces Dios dice: yo confío en ti, Noé. Has sido puesto para consolar. A ti no te van a llegar las heridas. A ti no te van a llegar los dardos. He visto que tú tienes una conducta diferente. Entonces te voy a dar un trabajo. Versículo número 18. Sin embargo, voy a hacer un trato contigo. Tus hijos, tu esposa, tus nueras. Wow. Mira cuando tu conducta es diferente. Mira cuando tu posición es diferente, lo que logras delante de Dios. No solamente tu mujer, tus hijos tienen garantizada la victoria. Porque el diablo, ¿para qué apareció el diablo? Para destruir lo que Dios ha hecho bueno. Lo que ya estaba perdido, dice Dios, yo vengo, lo levanto, lo destruyo, lo preparo, lo exalto. Lo que ya estaba perdido. Noé estaba perdido. Pero ¿qué lo libró del castigo? Su conducta, su manera de ser, su manera de pensar. Él miraba las cosas diferentes. Entonces dice Dios: ok, por tu conducta, por tu manera de pensar, para conmigo, tus hijos, tu esposa, tus nueras entrarán en la casa flotante, en el arca. Y también dice: los animales, macho y hembra, toda clase de ave, reptiles, animales domésticos, salvajes, los voy a meter en mi casa. ¿A causa de qué? A la causa de la conducta de un hombre que no estaba de acuerdo con el pecado del mundo. ¿Estás entendiendo? Ezequiel. Este era un rey. Ezequías era un rey
era un hombre puesto por Dios. Y le tocó gobernar en los tiempos de Isaías. Pero si tú vas conmigo a Segunda de Crónicas, capítulo 32. Corre rapidito porque termino. Aleluya. Segunda de Crónicas, capítulo 32. ¿Ya estás conmigo ahí? Versículo 24. Come on. En esos días, Ezequías se puso tan enfermo que estaba a punto de morirse. Sin embargo, le pidió a Dios que lo sanara. Y Dios le dio una señal que así lo haría. Pero escucha lo que dice el versículo 25. Ponme cuidado, por favor. Pero Ezequías fue tan orgulloso que no le pidió gracias a Dios por su ayuda. Entonces Dios se enojó tanto que decidió castigar a Ezequías y también a todos los de Judá y los de Jerusalén. Mira, cuando tú te opones a Dios, Judá, Jerusalén, ¿qué significa? Tu mujer, tus hijos, tu casa, tu ciudad. Cuando Isaías llega y le dice, Ezequías, dice el Señor que prepares tu casa, porque dentro de 15 días te mueres. Entonces él recapacita y dice, wow, Dios no está jugando conmigo. He pecado contra Dios. Mi orgullo me ha hecho apartar de los privilegios de Dios, de los dones de Dios, de la gracia de Dios. Y entonces cuando él está en el aprieto, él no responde como tú y yo hemos respondido ante Dios. Él se humilla. Dice que se pone contra la pared y comienza a llorar y le dice, Señor, he pecado contra ti, he fallado contra ti. Dame una oportunidad. Delante de tus ojos, dice la Biblia, he sido íntegro. Pero ¿quién le dijo a Dios que tenía orgullo? Que era petulante, que era vanidoso. Porque Dios conoce el corazón de todos los seres humanos. Entonces cuando Dios oye en el capítulo 38 de Isaías, ahí está lo que estoy diciendo. Se arrepiente de tal manera que reconoce que se había puesto sobre Dios. Y dice, he pecado contra ti. Yo creía que mi obra, lo que yo hacía, me justificaba ante ti. Pero he pecado contra ti. Perdóname. Y dice la Biblia que Isaías no va saliendo, pero ni de los atrios del templo, cuando Dios le dice, regrésate. He visto que mi siervo Ezequías se ha humillado. Wow. ¿Sabes lo que hace el pecado? El pecado te aparta de Dios. El pecado te aleja de la congregación de Dios. El pecado te aparta, te aísla de las cosas buenas de Dios. Pregúntale al que tienes a la par. Él no lo siente, él dice, no, yo estoy bien, yo tengo la razón. No, mi hijo, no. Por favor, la iglesia tiene que entender que pecado es pecado. Escucha esto, por favor. ¿Por qué vemos personas con SIDA alrededor del mundo? ¿No te has preguntado? ¿Por qué vemos tantos países tan pobres? ¿Tú piensas que Dios quiere que el mundo esté pobre? Ya lo dije. El mundo prefiere servir a los dioses paganos, a los ídolos, que enfrentar a Dios. Porque cuando Dios te confronta, cuando Dios te dice, yo existo, mío es la tierra, el cielo y la tierra, yo soy el que la ha creado, conóceme. Entonces Dios se te revela y te das cuenta que Dios no es una religión, es una realidad. Entonces Dios dice, ok, esto es lo que quiero de ti. Y no hay cosa más difícil para el hombre que someterse bajo la mano de alguien. Pecado. Pecado es una transgresión a las leyes de Dios. Oye esto, por el pecado de sodomía, que consiste en tener relaciones sexuales con un hombre, este pecado mata sin misericordia a la gente inocentemente. Capítulo 18 del libro de Génesis. Después de que Dios salva a Noé, ¿y a cuántos? Y a 7 más. Sigue codeando, mi hijo. 8. Pasa el tiempo. Sodoma y Gomorra. Ahí está Lot, primo de Abraham. ¿Se acuerda que hace unos días lo dije? Entonces Abraham, cuando mira que Lot está creciendo, le dice, sobrino, escoge. Entonces él viene y dice, yo escojo
la ciudad del valle, la ciudad de la prosperidad. Yo escojo lo mejor, la fortuna. Yo escojo los carros del año. Ok, dijo Abraham, pues yo, mira, esto va a ser mi tierra. Abraham mira el cerro, mira la soledad, las montañas, eso va a ser mi tierra. Y sin darse cuenta, Lot, su mujer, sus hijos, comienza a edificar su vida, su hogar, en una ciudad que a los días iba a ser hallada indigna delante de los ojos del Señor. Capítulo 18 de Génesis, lo que es el pecado. Por eso es que el pecado, cuando tú miras el pecado es, muy pronto voy a entrar a esos temas de lo que es la tentación. Tentación número 1, tentación número 2, tentación número 3. Pero antes de yo entrar a la tentación, tengo que hablar de la sanidad del alma. Porque muchos de ustedes no saben lo que es la sanidad del alma. Y tengo un grave conflicto, porque lo tengo que enseñar. Le guste al diablo o no le guste. En otras palabras, te guste lo que Dios me dé o no, a mí me da igual. ¿Ok? Que te quede claro eso. Entonces, por el pecado de sodomía, que consiste en tener relaciones sexuales con un hombre, este pecado mata sin misericordia a gente inocente. Esto es, pecar es errar al blanco. Mientras no busquemos la forma correcta de acercarnos a Dios y sigamos errando al blanco, vamos a andar mal. Jesús es el único camino para llegar al Padre. El pecado entre el mundo entró por Adán. Por tanto, toda su descendencia fue concebida en pecado. Génesis capítulo 18. Tengo 20 minutos para terminar. No más. Esta es la historia. ¿Está conmigo en Génesis 18? Vamos al 19. Al caer la tarde, dos de los ángeles, estoy en el 19. Al caer la tarde, dos de los ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad y en cuanto lo vio, se levantó para saludarlo sin levantar la vista. Se inclinó ante ellos en señal de respeto y dijo: señores, estoy para servirles. Yo les ruego que vengan a mi casa, ahí podrán bañarse, pasar la noche, mañana podrán seguir su camino. Sin embargo, ellos le dijeron: te lo agradecemos, pero vamos a pasar la noche en la calle. Lot siguió asistiendo hasta que los ángeles aceptaron quedarse en su casa. Una vez ahí, Lot hizo pan, le dio de cenar y los ángeles comieron. Ya estaba por acostarse cuando llegaron todos los hombres de la ciudad, los jóvenes y los viejos, y rodearon la casa, gritando con toda la fuerza. Decían: Lot, ¿dónde están los hombres que esta noche llegaron a tu casa? Sácalos, queremos tener relaciones sexuales con ellos. Lot salió para hablar con ellos, pero al salir cerró la puerta allá afuera y les dijo: amigos míos, no hagan algo tan malo. Yo tengo dos hijas solteras que nunca han tenido relaciones sexuales. Las voy a sacar. Ustedes pueden hacer con ellas lo que quieran, pero a mis invitados no les hagan nada, pues están bajo mi protección. ¿Ves la diferencia de un hombre que tiene a Dios? Él prefirió dar a sus hijas vírgenes. ¿Por qué Lot está actuando de esta manera? Porque en los versículos anteriores del capítulo 18 había habido un hombre que se le reveló lo que venía para Sodoma y Gomorra. Entonces le dice: tú que eres el rey justo de toda la tierra, si hay 50 justos en esa tierra, ¿no detendrías tu castigo? El Señor le dijo: yo no voy a encubrir nada a mi siervo Abraham. Entonces cuando Abraham se da cuenta, él mira ir al ángel, mira ir a Dios, y él corre hacia la montaña, y él mira y comienza a hablar con Dios. No lo destruyas, hay 50 justos. No pensaba ni en Lot, ni en su mujer, ni en sus hijas. Pensaba que en Sodoma habían
50 justos. ¿Te has puesto a pensar cuántos justos hay en esta ciudad de Minneapolis? ¿Te has puesto a pensar cuántos justos hay en todo el estado de Minnesota? Pero tu orgullo, tu petulancia, tu vanidad, tu ego no te dejan ver porque Dios te ha dado lo que tú tienes. Abraham sí lo sabía y comienza a interceder a Dios al punto que llega a 10 y Dios dice: ok, si hay 10 justos en Sodoma, yo detengo mi castigo. No habían 10 justos, solo estaba Lot, su mujer, sus 2 hijos, sus 2 yernos. Si usted lee la Biblia, los yernos no creyeron, se murieron. ¿Por qué? Porque estaban contaminados del anatema. Qué terrible es cuando el anatema llega a un ministerio y se contamina. Es como un cáncer, y se comienzan a levantar porque no están de acuerdo con lo que Dios está haciendo. Y esto se vuelve como la gangrena que tienes que mutilar. Cuando la gangrena llega, te tienen que cortar tu pie, tu mano. No, dice, no es así. Y entonces dice el diablo: es el tiempo de dividir, es el tiempo de desbaratar el ministerio. Mira hasta dónde puede llegar el pecado por tu orgullo, por tu vanidad, por tu ego, por tu egoísmo, por tu justificación. Me impresiona esto. Segunda de Samuel. Corra. Capítulo 12. Cuando Dios reprende a David, a nadie le gusta que Dios lo reprenda. ¿A quién le gusta que te señalen tus errores? ¿A nadie? ¿A quién le gusta que le digan: mamá, deja ese camino, está mal, no te metas con ese joven, es malo? No, viejo, aburrido, aturrado, no me deja vivir mi vida. No, mija, no. Lo que sucede es que estás en un reino, y en este reino se debe de hacer lo que Dios ya ha escrito, no lo que el hombre dice. Yo lo viví. Yo tengo casi 20 y pico de años de ser cristiano. No soy perfecto. No lo soy. Pero por la misericordia de Dios no he sido consumido. Porque cuando Dios dice: hasta aquí llegaste, siervito, dice Jesús: mi gracia está sobre él, mi favor inusual está sobre él, es mi sangre. Tú lo llamaste, tú lo sacaste de donde lo tenías, el diablo. Ahora lo vas a destruir. No, porque mi sacrificio ha sido perfecto por su pecado. Entonces dice el padre, se detiene y dice: ¿y hasta cuándo lo vas a aguantar, hijo? Hasta la eternidad, dice. Pero es difícil cuando Dios va a reprender a alguien. Dice la Biblia que David, versículo 13 y 14, es lo que me interesa. Vaya al 7 primero. Entonces Natán le dijo: pues tú, David, eres ese hombre, y ahora el Dios de Israel quiere que oigas esto. Yo te hice rey de todo mi pueblo. Yo te cuidé para que Saúl no te matara. Hasta te di palacio, mujeres, y aún te habría dado mucho más si tú no así lo hubieras querido. ¿Por qué te burlaste de mí, que soy tu Dios? ¿Por qué hiciste lo que yo prohíbo? En realidad, no fueron los amonitas quienes mataron a Urías, lo mataste tú. Lo hiciste para quedarte con su mujer. Pero ahora, por haberte burlado de mí y por haberte quitado a Urías, su mujer, por haberle quitado a Urías, la mujer, siempre habrá en tu familia muerte, violencia. Versículo 2, 11 y 12. Lea conmigo. Tus propios hijos te harán sufrir mucho. Si a escondidas tuviste relaciones sexuales con las mujeres de otro, yo haré que otro tome tus mujeres y se acuesten con ellas delante de todo el mundo.
David le dijo a Natán, esto es lo que me interesa, cuando el hombre reconoce, entonces él se haya descubierto. Y oye la respuesta de un hombre de Dios. David le dijo a Natán, reconozco que he pecado contra Dios y que he hecho lo que a él no le gusta. Natán le contestó, por eso mismo Dios te ha perdonado y no vas a morir. ¿Por qué? ¿Por qué no lo mató? ¿Cuándo vas a reconocer que el que está mal eres tú? No la cabeza. ¿Cuándo vas a reconocer que el que has dejado el privilegio ha sido tú? Porque hasta aquí yo he estado peleando y voy a seguir peleando por ti. No me importa lo que tú digas, lo que tú hagas, lo que tú pienses. Escucha bien, hay una frase, reconozco, eso le valió demasiado. Reconozco, no mire el reloj, pero están como están. Reconozco que he pecado contra Dios. ¿Cuándo vas a reconocer que has pecado? Porque ya dije que pecado es transgresión a las leyes de Dios. Otra cosa, no, Dios no se va a meter conmigo, se va a meter contigo, porque Dios te ha dado talentos, dones, salvación. Y dice la Biblia, poder hacer lo bueno y no hacerlo, te cuenta como pecado. ¿Cuántos pueden hacer lo bueno? Muchos. ¿Y por qué no lo haces? Vamos a ver qué dice la Biblia. Voy terminando ya esto. Y viene lo mejor. Santiago 4:17 dice, al que sabe hacer lo bueno y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. 4:17. Muchos dirán, yo no hago mal a nadie. Soy un buen padre. Soy un buen cristiano. Soy un buen esposo. Y ahí sentadote en esa banca. Vaya, sigue criticando. A cualquier lugar que te vayas, va a haber una cabeza. Y vas a tener que someterte a esa cabeza. Y vas a tener que volver a comenzar. Y yo no te aseguro si te va a ir bien. Entonces mejor que nos arrepintamos. Y como hizo David, reconozco que he pecado contra Dios. Entonces dijo Natán, por cuanto reconociste, dice Dios, que no morirás. ¿Ves la diferencia? Juan, primera carta 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Escucha bien esto lo que voy a decir. Si nosotros como hijos de Dios decimos que no tenemos pecado, hacemos mentiroso a Dios. ¿Por qué? Porque si en nosotros no hubiera pecado, yo te aseguro que tu vecindad ya hubiera sido ganada para el reino de Dios. Yo te aseguro que tu cuerpo ya hubiera sido sano por el Espíritu Santo. Te aseguro que tu problema emocional, que tu problema material ya había sido resuelto por Dios. ¿Por qué no es resuelto? No tienes la solución para el que está caído. No tienes la palabra correcta para el que necesita a Dios. ¿Por qué? Porque tus problemas no han sido solventados por Dios. Por eso hay miles de iglesias, miles de ministerios. Cuando Cristo vino, Pablo tenía su iglesia, Pedro tenía su iglesia, Bernabé tenía su iglesia, pero tenían una misma visión. Todo estaba de acuerdo a Cristo. Eran cuestiones de hombres los que no lo ponían de acuerdo, y es lo que ha dividido la iglesia. A eso se le llama pecado, no iniquidad. Entonces, ¿qué se hace en el Antiguo Testamento con el pecado? Dice la Biblia que el pueblo de Israel traía para sacrificio un macho cabrío para que Dios perdonara los pecados de todo un año. Con eso lograba lo que la Biblia le llama en el Antiguo Pacto la expiación. Una cosa es la expiación
Y otra cosa es lo que Cristo vino a hacer con nuestro pecado. Y muchos de ustedes no lo saben. Entonces, el pueblo pecaba todo el año. Con los mejores pecados, faltas, pecados. Oiga lo que voy a decir. Si tú vienes y me pides un consejo, con la sabiduría de Dios que yo tengo, primero voy a pensar que sobre todas las cosas está el amor de Dios. Antes de yo dictaminar algo contra ti, me voy a mirar a mí mismo. Porque si yo todavía estoy de pie, yo necesito medirte a ti como a Dios a mí me mide. Entonces, si tú estás viendo pornografía, tú vienes y me dices a mi pastor, yo estoy viendo pornografía. Es una adicción. Entonces yo te voy a dar la solución para que seas libre de esa situación. Entonces yo te voy a poner en observación. No te voy a suspender tus privilegios. Y con eso no quiere decir que yo estoy haciendo lo mismo que tú haces, sino que yo tomo el lugar de Dios para entender tu situación. No, pastor, siéntelo, es digno de muerte. Mira, no dejes que el espíritu fariseo dañe la obra de Dios. Porque un fariseo era aquel que no podía ver sus propios errores, lo que había dentro de él. Él tenía la Torah, la ley. A Abraham tenemos como padre. Por eso cuando llegó el hijo, decían que Jesús demonio tenía. ¿Cómo es posible que tú tienes 33 años, 30 años y dices que eres mayor que Abraham? Pecado es pecado. Yo no voy a justificar a nadie que ha pecado, pero la Biblia dice que cuando el hombre ha pecado y no encuentra solución, busca culpable. Y se han dado cuenta que lo primero que hacen es irse de la iglesia donde ellos se congregaban. Pregúntate por qué. Porque no quieren reconocer lo que David reconoció. Reconozco que el que pecó fui yo. Pastor, ayúdeme. Pero no me vengas a buscar ayuda con una resolución. Ok, pastor, quiero que me ayude, pero yo he decidido esto. No. La última palabra la va a tener Dios a través de mi boca. ¿Por qué? Porque es la autoridad que Dios ha puesto. Pero si tú me llamas y me dices, mire, mi marido pecó, pastor, aleluya, o usas tercera persona. No, ven a mí, te voy a oír. Pero hay personas que cuando están metidos en el problema, entonces ellos se justifican. Y no hay error más grande que un cristiano que esté en pecado se justifique. Porque el que se justifica en sí mismo no puede ver sus errores. Por eso el salmista decía, Señor, líbrame de mis errores que yo no puedo ver. De mis errores que se me son ocultos a mí mismo. Porque nadie puede entender sus errores. ¿Ven la diferencia? Entonces, escucha esto, por favor. Todos los años el pueblo venía y traían un animalito, un sacrificio, un macho cabrío, dependiendo la posibilidad de la familia. ¿Para qué? Para que esto le fuera expiación. ¿Qué es expiación? ¿Qué es expiación? Es expiar, tapar, cubrir los pecados. Por eso cuando Adán peca, él se da cuenta que Eva está desnuda. Entonces viene él y corta unas hojas de higuera. Y ese es el problema de muchos cristianos, que creen, el prototipo de la higuera es que el cristiano cree que al irse del ministerio va a solucionar las cosas. Yo aquí he tenido muchos hijos, porque son mis hijos, han pecado y se van a otro ministerio. A la semana que viene ya están sirviendo en el otro ministerio. ¿Sabes? No le has pecado al hombre, has pecado a Dios. Y en su tiempo Dios te trae la recompensa. Ahí están y se jactan. Ay, son médicos nulos que te están aconsejando. Mira, enfrenta tu situación aquí. Arregla tu situación aquí. Y después de que arregles tu situación aquí, lárgate si quieres.
pero no juegues con Dios. Expiación es expiar, significa tapar, cubrir los pecados. Entonces vino Adán, le cortó jatiguera a Eva, también él se puso jatiguera. Hay unos bejucos, se amarró y ante los ojos de los hombres supuestamente él estaba cubierto. No, ante los ojos de Dios estaba descubierto. Y Dios le dice: ¿a dónde estás, mi hijo? ¿Dónde estás? Adán se escondió. Hijo, ¿dónde estás? Porque eso es lo que hace el hombre: se aísla, se aparta, huye como un miserable cobarde por no enfrentar su situación. Te tengo la buena noticia. Una mujer de mala fama, una prostituta, le llama a la Biblia mujer de mala fama. Esto significa, cuando Adán fue al descubierto por Dios, Dios se dio cuenta que Adán estaba desnudo. Mató a un cabrito y le quitó la piel a los cabritos. Y con la piel de los cabritos le hizo una vestidura a los que habían fallado, a los que se habían apartado de la gracia. ¿Por qué? Porque el largo camino le tocaba que vivir. Y es lo que el cristiano no sabe. Con moverte a otro lugar, sí, te van a apapachar, porque el otro hombre no sabe por qué te has ido de la casa de Dios. Pero si ellos fueran inteligentes, si tuvieran el Espíritu de Dios, llamaran y te dijeran: pastor, ¿por qué X cristiano se fue de su iglesia? No lo hacemos. Y es un error. Porque si somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu de Dios, si tienen disciplina, disciplina va a ser aquí y disciplina va a ser allá. Porque el mismo Dios de qué iglesia es el mismo Dios de aquí. Con la diferencia, posiblemente, de doctrina, de conceptos. Pero Dios es el mismo Espíritu. Oiga entonces, ¿qué hizo Dios para perdonar el pecado? Lo primero que Dios hizo, y termino con esto, fue enviar a su Hijo Jesús. Vino a ser remisión, no expiación. Muchos no entienden. Si tú vienes a mí y me dices: mi marido ha fornicado, me es infiel, yo no voy a hablar de la separación, voy a hablar de la restauración. ¿Por qué? Porque no es expiación, es remisión. ¿Qué quiere decir? Que Dios ya me perdonó mis pecados presentes, los por venir y los futuros. Ninguno de ustedes se va a levantar contra un hermano, porque es la sangre de Cristo la que está de por medio. No son tus conceptos. Por eso la Biblia dice: si tú estás firme, mira bien lo que hablas, lo que dices. No vaya a ser que tú caigas. Ay, no, dice pastor, qué fuerte es eso. Ninguno de nosotros está puesto por juez. Falló, busquen las autoridades. Ahí está esa gente. Por algo los tiene Dios ahí. Pero el problema es que no queremos oír el consejo de Dios. Queremos salirnos siempre con nuestro bienestar, nuestro beneficio. Jesús hace remisión, no expiación. ¿Qué remisión? Es arrancar el pecado de raíz. Es decir, el Señor no encubrió el pecado, sino que con su muerte arrancó de raíz el pecado y nos hizo libres. O sea, si yo he pecado, si yo he fallado, el que me va a juzgar es Dios. Entonces yo fallé, yo me equivoqué. Entonces me tengo que reconciliar con Él. ¿Por qué? Porque abogado tengo con Dios el Padre. Y ese abogado es justo, fiel y verdadero. El hombre no. El hombre no. Entonces, el espíritu de Jezabel, ¿cómo opera? Opera en los hijos de desobediencia. Dice: si no te acusan, si no te condenan, nos vamos de esta iglesia. Más cuando el macho no tiene bien puestos los pantalones, entonces el espíritu de Jezabel se lo lleva. ¿Sabes por qué? Porque te corta tu futuro como cabeza. Va, gracias que la pastora dijo amén.
Lucas capítulo 7. Qué diferente es, hijos. Escúchenme. Escúchenme bien lo que voy a decir. La diferencia que hay entre expiación y remisión. Quiero que lo entiendas para que nadie te engañe. Termino este capítulo. Yo no me voy a defender. He prometido callarme, pero voy a pelear con la palabra de Dios. Y entiendo que la palabra de Dios es una espada de doble filo. Y esa espada va a penetrar, va a traspasar tus coyunturas, tus huesos, tus tendones, hasta llegar a lo profundo de tu ser. Y la determinación la vas a tomar tú, no yo. Escucha lo que dice, por favor. Dice la Biblia, bendito sea Dios. Una mujer de mala fama. ¿Qué era una mujer de mala fama en aquellos tiempos de Jesús? Tony, ¿a quién se le llamaba una mujer de mala fama en los tiempos de Jesús? A una prostituta. ¿Ok? Capítulo 7 del libro de, termino con esto, Lucas, le prometo que termino. Pero créalo que indagué horas enteras en esto. Y haciendo un lado mi humanidad, porque quiero decirle que yo también tengo sentimientos. Quiero decirle que yo también soy hombre. Y quiero decirle que a la fuerza Dios me tiene en este lugar. Me dijeron que no hablara, pero por cuestión de la novia de Jesús, tengo que pasar situaciones que me las tengo que tragar por causa de ustedes. Pero si a mí me dieran la opción de regresar atrás, yo me quedaría a donde no lo conocía, aunque me hubiera ido al infierno. Pero ahora no me queda más ser ese diamante que le dice a Ezequiel que necesita ser pulido, y me ha dado una frente de pedernal. Necesito ser fuerte, aunque hayan cosas que no me gusten. Es que no está por si a mí me guste. Él es el dueño de la grey, es el dueño de tu alma. Yo no soy tu dueño, tú no eres mío, tú eres de Dios. Entonces dice la Biblia en el capítulo 7 de Lucas, versículo 36, vaya conmigo. Un fariseo llamado Simón. No hay cosa más terrible que los fariseos. Este fariseo llamado Simón invitó a Jesús a comer a su casa. Jesús lo aceptó y se sentó en la mesa. Pero dice en el versículo 37, una mujer de mala fama que vivía en aquel pueblo supo que Jesús estaba comiendo en casa de Simón. Tomó entonces un frasco de perfume muy fino y fue a ver a Jesús. La mujer entró y se arrodilló detrás de Jesús y tanto lloraba que sus lágrimas caían sobre los pies de Jesús. Después lo secó los pies con sus propios cabellos, se lo besó, le puso el perfume que llevaba. Al ver esto, el fariseo llamado Simón pensó, si de veras este hombre fuera profeta, sabría lo que esta mujer es, que es una mala mujer. Pregunto, ¿Jesús lo sabía? Jesús le dice, entré a tu casa, mas cuanto yo soy judío y tú eres judío, yo soy el Señor, tú eres esclavo. Lo primero que tuviste que haber hecho es lavar mis pies. No lo hiciste, fariseo. Comienza Jesús. Y esta mujer que tú le dices pecadora, trajo de lo mejor que ella tiene. Entró con sus lágrimas, me ha lavado mis pies. ¿Sabes? Ella ha hecho una gran cosa para el tiempo futuro. Entonces le pregunta y le dice, Simón, te voy a hacer una pregunta por lo que estás diciendo. Ten cuidado con lo que hablas. La iglesia por eso está tambaleando.
Porque la iglesia no sabe lo que habla. Jesús le pone un ejemplo. Simón, habían dos hombres que debían dinero a alguien. Uno de ellos le debía 500 monedas de plata y el otro solo 50. Como ninguno de los dos tenía con qué pagar, ese hombre les perdonó a los dos la deuda. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál de los dos estará más agradecido con ese hombre? Yo sé. Esa es la razón por la cual sigo acá. El agradecimiento para Dios. Yo salí de 22 años de mi país buscando una solución, un futuro, en el cual todo se me oscureció. Y cuando estuve a punto de ser llevado directamente al infierno, Él me llevó a su gloria. Y estando en su gloria, Él me permitió bajar a la tierra. Y me dijo, desde ahora te constituyo como un ministro de mi evangelio. Mis lágrimas, mis quejas no son válidas delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él conoce mi corazón. Él sabe de antemano. Jamás Dios se ha equivocado. Y yo no soy el primero para que Dios se equivoque. ¿Ves la diferencia? Que de nada sirve lo que yo diga. Y aunque lo tiren al mundo natural, no tiene entrada al mundo espiritual. ¿Por qué? Porque Dios está en el asunto. Entonces Él pregunta y dice, ¿cuál de los dos está más agradecido? Simón contestó, el que le debía más. Muy bien, dijo Jesús. Luego Jesús miró a la mujer y le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste aguas para lavar los pies. Ella, en cambio, me ha lavado con sus lágrimas y los ha secado con su cabello. Tú, con un beso, ella, en cambio, desde que llegué a tu casa, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me pusiste ese aceite sobre la cabeza. Ella, en cambio, me ha perfumado los pies. Me ama mucho porque sabe que muchos pecados ya están perdonados. En cambio, el que se le perdonó pocos pecados, ama poco. En otra ocasión, estoy hablando un minuto de lo que es la remisión. Una cosa es la expiación y otra cosa es la remisión. Al sacerdote de la expiación que estaba mal, Dios lo mataba en el lugar santísimo. A este no fue Dios que lo mató. Fueron nuestros pecados, fueron nuestras rebeliones, fueron nuestras iniquidades. Por eso, venga lo que venga y pase lo que pase, nadie nos puede apartar del amor de Dios. ¿Entiendes? Ok. La mujer jorobada, más adelantito, 18 años. Jorobada, termino. Eso es redimir. Pastor, ¿pero qué debemos de hacer? Ahorita te doy la clave. 18 años. Y él preguntó y dijo, ¿esta hija de Abraham no tiene derecho de ser sanada? ¿Hijo de quién eres tú? ¿De Abraham o de Dios? Capítulo 13, versículo 10. Un sábado Jesús estaba enseñando en una sinagoga. Allá había una mujer que tenía 18 años de estar jorobada. Era un espíritu malo. La había dejado así. ¿Ves? ¿Por qué estás como estás? No es el hombre que está al frente. Es un espíritu enviado por el diablo que te quiere estorbar. Entonces yo voy a terminar. Entonces, pastor, ¿cuál es la solución? La paga del pecado, dice Dios, es la muerte. Levanta tus manos. La paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Esta mujer, dice la Biblia, tenía 18 años, encorvada, porque un espíritu malo
la tenía torcida, no la podía dejar enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. En otras palabras, quedas libre de tu pecado. Jesús puso sus manos sobre ella y en el momento la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios. Pregunto, ¿qué contestaron los fariseos? ¿Quién es un fariseo? Es alguien que conoce la palabra de Dios. Es alguien que se justifica. No es alguien que reconoce que todavía necesita el favor de Dios. Que si está de pie es por la misericordia de Dios. Que si está de pie es por las promesas de Dios, que son por gracia y por pacto. Este pacto que ahora yo hago con ustedes es un pacto de sangre para remisión de vuestros pecados. Entonces es un pacto. Por eso es que nadie nos puede acusar. Pero ¿qué sucede? Viene la división. Viene el chisme de lo que voy a hablar mañana. Viene el desacuerdo, el desánimo, el desaliento. No, mijo. No. Mientras la muerte llega, las personas que no se arrepienten van a disfrutar de su pecado. Y es lo que sucede. No se arrepienten, ellos felices en su pecado. Pero recuérdate que el pecado produce un deleite temporal. Pero después del deleite temporal viene la muerte. Jesús, Juan 8, capítulo 1. Esta mujer, ahorita mismo, la acabamos de hallar en el mismo acto del adulterio. Que nadie se mueva, por favor. Aguanten, resistan, solo llevo 40 minutos. Esta mujer tenía otro que le estaba haciendo el amor. Estos dos sinvergüenzas estaban delante de Dios, supuestamente los fariseos. Pero vienen los fariseos, le dan libertad al hombre y le dicen: vaya, andate, con esto basta, aquí tenemos el comprobante. Entonces el Señor, capítulo 8, versículo 1 de Juan: a esta la acabamos de hallar en el mismo acto del adulterio. Y la ley de Moisés dice que debe de morir apedreadamente y que no se puede volver atrás tu palabra. Jesús se agacha, es cuando él hace unos círculos. Entonces, Dios mío, imagínate, ¿tenían razón los fariseos? ¿Sí o no? La acababan de ver haciendo el amor con aquel otro pícaro. ¿Qué hago?, dice Jesús. Porque yo no he venido a matar a los hombres. He venido a redimir el pecado de los hombres. Esta estaba en pecado. Pero yo no he venido a abolir la ley. He venido a cumplir la ley. Hace unos garabatos. Y dice: el que se siente libre de pecado, arrójele la primera piedra. ¡Wow! ¡Qué acertado! Porque desde el más pequeñito hasta el más grande eran pecadores. Si la iglesia entra en esa dimensión de gloria, como dicen en mi pueblo, otro gallo le canta a Minnesota. No van a haber espacios para que la gente venga a establecer el reino de Dios. Pero mientras tú te conviertas en juez como fariseo, vas a ser estorbo y estofa a la obra de Dios. Entonces Jesús la queda viendo y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿O no? ¿No? ¿O no? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Qué dice la mujer? ¿Dice algo o se calla? ¿Ya lo leyó? ¿Qué dice la mujer? Repítalo. Ninguno. O sea, en otras palabras, no hay nadie. Has quedado tú. Y le dice: mujer, ve en paz. Yo no te condeno. Oh my God. ¿Habrá uno de ustedes mayor que Jesús? Entonces, ¿por qué acusas a tu hermano? ¿Por qué acusas a tu ministro? Ten cuidado con lo que dices. Y le dijo, porque termino, esa es
la provisión de Dios ya no es expiación, es remisión. Cualquier pecado que tú cometas, cualquier falta que tú cometas, es la sangre de Jesús la que está de por medio. No la doctrina, no los conceptos de los hombres. Le dijo, vete, pero no peques más. Al hombre que pecó le dijo, vete, pero no peques más, porque cosas peores te vendrán. Entonces, ¿Jesús es justo? ¿Jesús es santo? Entonces, ¿por qué no la condenó? ¿Y por qué tú sí condenas a tu hermano? ¿Por qué tú sí condenas a tu esposo? ¿Por qué si tú condenas a tu ministro? ¿Por qué? ¿Quién eres tú? ¿Ves? Le damos lugar al diablo. Y por eso es que viene la división. Viene el problema. Viene el chisme. Mañana te predico lo que es el chisme, para que se te abran los ojos. ¿Qué hacemos para que Dios perdone nuestro pecado? Primero que suban los hipotes. Suban, güirros. Porque con ustedes va a comenzar Dios primero. He decidido desconectarme del mundo físico. Desde hoy, en mis equipos electrónicos, no voy a tener nada del mundo. Porque estoy viendo que me estoy convirtiendo en un fariseo. Y eso es malo. Porque yo no soy un fariseo, soy un ministro de Dios. Pero yo ya lo entendí. ¿Está bien, mi amor? Ya no más. Y aquellos que quieran comunicarse conmigo, yo les voy a estar dando mi espacio, pero va a ser personal. Porque yo no voy a dejar que la levadura entre a romper lo que Jesús ha edificado. Escucha por favor y termino. Prepárense, güirros. Aquí mujeres, aquí paraditas, estaban sentadas casi una hora. ¿Qué hacemos para que Dios perdone nuestro pecado? Escucha bien. Necesitas conocer el significado del pecado que te ha apartado de Dios. Segundo, identificar las consecuencias del pecado. Sansón era un nazareo de Dios. Levanten la mano los nazareos, ya no hay. En la Biblia solo hubieron, si no me equivoco, ¿cuántos? 2 nazareos, o 3, 2 o 3, maybe 2. Era un hombre apartado para Dios. Juan el Bautista fue un nazareo. Gracias. Sansón fue un nazareo. Y Dios le dejó su cabellera para símbolo y señal de su servicio a Dios. Solo él sabía dónde estaba el secreto. Nuestro secreto de permanecer limpios, santos, puros, es en la presencia de Dios. Reconociendo que somos barros, que somos polvo, que cuando nos tocan el ego, no importa qué título tengamos, nos afecta. Pero yo llevo 15 años en esta ciudad y quiero decirles que les amo con todo mi corazón. Y me arrepiento de todo aquello que haya dicho contra Dios para ofender a mi maestro. Lo bueno que ahora no, mi salvación no depende en la expiación, depende en la remisión. Por eso la Biblia dice, si alguno entre vosotros ha fallado, abogado tenéis para con el Padre, Jesucristo el justo. Vengamos delante del trono de su gracia, de donde vendrá nuestro oportuno socorro. Nuestro socorro viene de aquel que hizo los cielos y la tierra. Yo no sé cuál es tu problema. Lo único que te puedo decir es que Dios te ama. He dejado tantas cosas. He decidido amarlo a Él y a ustedes.
¿Sabes? No es que haya sido un mal padre, pero yo le di la libertad a mis hijos. Para que lo amaran y le sirvieran, o le sirvieran al mundo. Ellos escogieron el mundo. Pero eso no me quita a mí la garantía de que soy escogido de Dios. Y segundo, de que ellos son como rama de olivos dentro de la casa de Dios. Muchos solo juzgamos, señalamos. ¿Sabes? Eso no es bueno delante de Dios. El futuro de cada uno de nosotros está plasmado en las manos de Dios. Que Él sea tu confianza, que Él sea tu escudo, que Él sea tu guarda. Por favor, identifícate con Él. Identifícate que tú eres un heredero del reino. Y no vayas a ser como el hijo pródigo. Esperar estar lejos y decir: he pecado contra el cielo, he pecado contra la tierra, he pecado contra mi padre. El hijo pródigo tuvo una gran suerte. Yo no sé si tú tendrás la misma suerte, pero la Biblia dice que el Padre de misericordia oraba por él, lo esperaba, y tanta era la fe de aquel hombre que en los días no menos esperados, el que estaba muerto revivió. Yo te amo con todo mi corazón. Si en mis manos tuviera el poder para que miraras mi corazón. Que ninguna cosa creada, hijo, que nada de lo que oigas, que nada de lo que sientas te separe de los planes de Dios. ¿Cuál es la solución ante el pecado? ¿Qué debemos de hacer para que Dios perdone nuestro pecado? Arrepentirnos, reconocer que somos pecadores y que hemos ofendido a Dios. Segundo, cambiar nuestra manera de pensar. Tercero, de actuar. Cuarto, confiar en Cristo solamente. Quinto, confesar a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Y por último, recibirlo en nuestro corazón para que Él viva en nosotros. Ya aprendiste lo que es la diferencia entre la expiación y la remisión de pecado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ninguno de nosotros puede decir que ha sido libre de pecado. En algún modo, en algún momento hemos pecado, nos hemos descarriado. Bendito sea el nombre de Jesús, porque la palabra dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Levanta tus manos y quiero que repitas conmigo: Padre, he tratado de cambiar mi conducta en mis propias fuerzas. Por un tiempo lo he logrado. No he hecho cosas malas. No hablo mal de nadie. No trato mal a mi familia. No fumo, no bebo. Pero reconozco que al poco tiempo vuelvo a caer. ¿Por qué? Porque he intentado cambiar mi conducta sin cambiar mi naturaleza. Reconozco en esta noche, en este lugar, que lo único que puede cambiar mi naturaleza
Es el sacrificio de Cristo en la cruz. Es su sangre. Es el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no sé cómo te sientes. Yo no sé si tú puedes levantar tus manos y decir: Señor, hasta aquí he peleado la buena batalla, he defendido la fe, no he sido apartado por cosas necias, he sido dirigido por tu Espíritu. Yo no sé cuántos tienen esa convicción, pero si por alguna cosa creada, por alguna situación en el mundo, en la tierra, en este lugar, y has dejado de confiar en Dios, y has dejado de hacer lo bueno, y no te has dado cuenta que has dejado de hacer lo bueno, reconócelo ante Dios esta noche. Tú que me sigues por el internet, tú que me oyes por el internet, sabes, Dios está contigo. Dios hizo remisión, no expiación de tu pecado. Él ya redimió tus pecados. Él ya te hizo libre. Él ya pagó en la cruz del Calvario tu culpa. Restáurate, levántate y reconoce que solo en Cristo hay solución. No voy a dejar que ninguna raíz de amargura, que ni lo alto, que ni lo profundo, que ninguna cosa creada me aparte de tu amor. Hoy me vuelvo con todo mi corazón a ti. Hoy me vuelvo con todo mi corazón a ti. Si te gustaría reconciliarte, sal de tu asiento rápido. Voy a hacer una oración especial por ti. El sacrificio de Cristo, el regalo de Dios es perfecto en la cruz. Solo Cristo tiene el poder para perdonarte. Solo Cristo tiene el poder para redimir tu falta. Urra mama sanda raka mama saya. Si te vas a reconciliar, sal de tu asiento. No esperes que te vaya a traer. Dios ha tocado tu corazón. Vuélvete a Dios. Gracias por estas vidas. Gracias por estas vidas. Hay poder en la cruz, iglesia. El mensaje de la cruz está vivo. El mensaje de Cristo está vivo. Pero nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestra manera de pensar, de actuar, nos han apartado del mensaje de la cruz. No hagas vano la cruz. No hagas vano la cruz de Cristo. Refúgiate bajo la cruz. Reconoce, no importa, a su lado tu orgullo, a su lado tu vanidad, a su lado tu ego. Que no importa lo que digan los demás. Vuélvete al Señor con todo tu corazón. Sal de tu asiento, levanta tu mano y corre, ven. Ya hay varias personas. Reconcíliate con tu maestro. Reconcíliate con tu maestro. Vamos, hermanas, poniendo mano y arrancando, removiendo lo que tiene que ser removido, impartiendo el mensaje de la cruz, confirmando que el Espíritu de Dios está en este lugar, que el Espíritu del Señor está en esta casa, que el Señor es el mismo de hoy, de ayer y por los siglos. Jesucristo es el camino. Así como restauró a la mujer mala de fama, así como Jesús restauró a la jorobada, así como Jesús le dijo a aquella mujer: no vuelvas a pecar más. Él te dice: mis brazos están extendidos, ven a mí, yo te restauraré, yo te limpiaré. Pongámonos a cuenta, dice Dios ahora. Reconcíliate. Urra mama shanda raka mama saya. Vuélvete a Dios con todo tu corazón. Dios quiere que haya paz en tu casa. Dios quiere desterrar la contienda. Dios quiere desterrar el celo, la ira. El Señor tiene poder, iglesia. El Señor tiene poder, iglesia. Todo honor hice por mí, toda tu alma y tu cuerpo quebrantado fue allí.
ofendido, Todo Dios. lo diste por mí, toda tu alma y tu cuerpo, quebrantado fue ahí. Era tanto mi pecado, que el Padre se alejó, y sufriendo en tu ausencia, hasta el fin Dios me amó. Por siempre te adoro. Aleluya. Por siempre Aleluya. te adoro. Liberta. Por Liberta. siempre Hay una restauración. Rababasana, rakababasaya. Una restauración perfecta. Perfecta. Restaura. Restaura, Jesús. por siempre Restaura. Restaura. Fuego del alto. Fuego, fuego. Espíritu purificador. Restaura. Restaura. Por Toque siempre, del cielo. por siempre te amaré y te adoraré. Por siempre te adoraré. por siempre te adoraré. Por siempre, Siempre te amaré. Reconoce que somos pecadores. Reconoce que has pecado. Reconoce que has ofendido a Dios, no al hombre. Ven al frente y dile: cambia mi manera de pensar. Cambia mi manera de actuar. Voy a confiar desde ahora solo en ti, Jesús. Confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador de tu vida, de tu hogar, de todo lo que tienes. Abre tu corazón y recíbelo esta noche. Si en medio de nosotros hay alguien que por primera vez le gustaría entregarle el corazón a Jesús, yo le voy a pedir a la iglesia que ore. Aquí hay personas que no tienen a Cristo. Aquí hay personas que el enemigo les ha vendado sus ojos. Espíritu Santo, rompe toda venda religiosa. Rompe toda venda de religiosidad. Rompe toda venda de brujería, santería. Rompe todo argumento del diablo esta noche en este lugar. Por la sangre del Cordero. Levanta tu mano si por primera vez te gustaría entregarle el corazón a Jesús. Levanta tu mano en alto. Hay alguien en medio de nosotros que por primera vez. Levanta tus dos manos, dame una señal. Recibe a Jesús o reconcíliate con Cristo. Reconcíliate. Recibe al Hijo de Dios como tu Salvador. Quiero decirte que aunque trates de cambiar tu conducta con tus fuerzas, no lo vas a lograr. Tu conducta solo puede ser cambiada con el poder del Espíritu Santo. Tu conducta no puede ser cambiada si no cambia tu naturaleza. Y lo único que puede cambiar tu naturaleza pecaminosa es la sangre del Cordero. El arrepentirte, en el que reconozcas que su sangre, que solo el Hijo de Dios puede quitar el pecado que hay, la división que hay entre tú y Dios. Por eso Él se ha convertido en un mediador. Por eso Él es la remisión. Solo Él lo puede hacer. No sigas pecando, arrepiéntete hoy. Levanta tu mano y reconcíliate. Estoy a punto de finalizar. O recibe a Jesús como tu Salvador. Levanta tu mano en alto. Yo no me siento más. ¿Hay alguien más? Levántese, camine, no se quede con su mano levantada. Queremos orar. Insista, toque la puerta. Al que toque se le abre. Al que pide se le da.
Dios te quiere responder. Gracias por estas otras 2 vidas. Oren, mujeres, oren. ¿Hay alguien más en medio de nosotros que le gustaría reconciliarse? ¿Hay alguien, otro hombre más a los pies de Jesús? ¿Hay alguien más? No te quedes en tu asiento. Tú sabes que has ofendido a Dios. Tú sabes que has pecado contra el Hijo de Dios. Levántate, deja a un lado tu orgullo, deja a un lado tu ego. Vuélvete al Señor con todo tu corazón. Él te restaura hoy. Él te perdona hoy. Él te limpia hoy. Gracias por estas otras 2 vidas que vienen a tus pies. Gracias por esta joven más, Señor. Gracias. Oren, hermanos, oren, 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 oren. Yo te adoraré por siempre. Gracias, Señor, tú vives para siempre. Por última vez, solo Él puede cambiar tu manera de pensar. Solo Él tiene el poder para cambiar tu manera de actuar. Restaura tu vida, restaura tu ser, tu alma con Jesús hoy. Apártate del pecado. Vuélvete al Señor con todo tu corazón. ¿Hay alguien más en medio de nosotros? Por última vez. Padre, esta es tu iglesia. Gracias por manifestarte hoy. Gracias por traer arrepentimiento al corazón de tu pueblo. Gracias porque perdona sus pecados. Gracias porque cambia su manera de pensar. Gracias porque estás cambiando su manera de actuar. Gracias por cambiar sus corazones. Gracias. Entra y mora en ellos para siempre. Ayúdalos que de ahora en adelante aprendan a depender solo de ti. Que aprendan a confiar en ti. Dales un corazón obediente, un corazón sumiso.